Regresamos ya en el Templo del Gol, el programa deportivo que te cuenta la última hora del Valencia. Vamos a darle ya las buenas noches a Antonio Sesero, tenemos al otro lado de la línea telefónica. Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? En primer lugar, darte las gracias por acceder a la entrevista y por querer participar en el Templo del Gol. Ha sido un placer, me llamasteis y, como no puede ser de otra manera, dispuesto a poder dar las explicaciones oportunas y que la gente sepa, bueno, lo que estamos haciendo. Bueno, conoceréis a Antonio Sesé por esa rueda de prensa. Bueno, él ya había estado en ese consejo de administración del Valencia, pero lo conoceréis en las últimas semanas por esa rueda de prensa por realizar esa querella contra Peter Lim y su entorno. Preguntarte, Antonio, ¿va dirigida exactamente a Peter Lim y ese entorno, quién sería? Bueno, mira, nosotros hemos puesto la querella criminal contra las personas que entendemos que han sido las que han cometido los delitos. En este caso, Peter Lim, el representante de jugadores Jorge Méndez, que nosotros entendemos que está detrás de absolutamente casi todos los traspasos o operaciones de compraventa de jugadores que se hacen en el Valencia. También para los consejeros ejecutivos del club, en este caso Kim Ko y Anil Murthy, y también para la que fue presidenta y que también tuvo poderes ejecutivos, Lei Jun Chan. ¿Qué finalidad, Antonio, se pretende con esta querella? ¿Cuál es el objetivo definitivo que pretendes conseguir con ello? Bueno, tenemos que ir por pasos. Yo hablar de objetivos definitivos ahora mismo no puedo hablar de objetivos definitivos. Yo lo que tengo que hablar es de que nosotros llevábamos, como dije en la rueda de prensa, mucho tiempo estudiando una serie de operaciones que se habían realizado en el club. Estábamos intentando obtener pruebas, estábamos intentando, bueno, oímos algunas entrevistas que se produjeron en la radio con personas que habían trabajado en la entidad y al final, pues recabando pruebas y recabando documentos, pues lo planteamos al bufete Durán y Durán, abogados, con los que tenemos una buena relación. Puedo decir que Miguel Durán es amigo mío. Y bueno, cuando ellos, después de estudiar todo el grueso de la documentación que aportamos, empezaron a ver indicios de delito claros, lo pusieron en conocimiento del responsable del departamento penal del bufete, que es Luis de las Heras, que es doctor en Derecho Penal, y finalmente, pues bueno, vieron esos indicios claros y decidieron armar la querella criminal que se presentó el pasado día 19 de agosto. ¿Hay algún detonante que dijeras, tiene que ser ya este día, no podemos esperar un día más? Bueno, como todos sabéis, la situación por la que atraviesa el club es muy grave. Nosotros que pretendíamos esto, pues mantenerlo pues en silencio y no hacerlo público ante el impago de los salarios de los jugadores de la segunda parte de la ficha, que entendemos que es un hecho gravísimo y sin precedentes bueno, en muchos años, y el hecho de que la ATE, pues estaba la actuación territorial estratégica, que como recordaréis se nos concede en el 2011, es una ATE muy buena que nos da una volumetría que en cualquier plan de urbanismo no la tendríamos jamás. Esta ATE que en 2011 se nos da se amplía por la actual presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, en el 2015. Esto nos permite tener pues prácticamente 100.000 metros de techo en el viejo Mestalla, tener pues todo lo que podemos hacer en el nuevo estadio a nivel de zonas comerciales, hotel, el tema de los palcos, en fin, tenemos un desarrollo urbanístico muy interesante que al Valencia le beneficia, y lo que nosotros no entendemos es que después de 6 años Meriton pues sea incapaz de algo que es bueno para el club, algo que nos va a dar unos ingresos económicos. Yo cuando estaba en el Consejo en el año 2012 hacíamos números de que ese desarrollo nos podría dar entre 20 y 25 millones de euros de explotación de los locales comerciales, explotación de palcos, el naming, nos podía dar ese ingreso atípico, ese ingreso extraordinario, que sabéis que el Atlético de Madrid acaba de finalizar la construcción de su nuevo estadio. El Atlético de Madrid ha elevado su presupuesto y ha llegado prácticamente a los 500 millones de euros y nosotros estamos estancados. Dependemos única y exclusivamente de lo que son la venta de jugadores, de los derechos televisivos y de ir o no ir a la Champions cada año. Entonces, estos hechos, para no irme de tema y que respondiendo ya a tu pregunta, estos dos hechos, el impago de la segunda parte de la ficha de los jugadores de la primera plantilla del año pasado y luego el tema del no desarrollar la ATE durante 6 años, y la gravedad y las advertencias que estaban haciendo las autoridades sobre la gravedad que esta ATE no se pusiera ya en marcha, pues es lo que nos obligó pues a hacer pública la querella,
para forzar de que de alguna manera Meriton tomará decisiones sobre estos 2 puntos. Y fíjate que casualmente, esto lo hacemos el 19 de agosto, lo hacemos público el 21 de agosto en la rueda de prensa, y a partir de ahí, fíjate en qué poco tiempo se plantean las reuniones con Ayuntamiento, con Generalitat, y parece que Meriton se está moviendo. Se hace lo de los pagarés, se atienden las fichas de la primera plantilla, de una manera que yo encuentro que volvemos a hacernos trampas al solitario, volvemos a postdatar pagos que corresponden a esta temporada, se postdatan a la que viene. A mí eso, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, no me gusta, creo que no es una forma diligente de gestionar el club, y por eso decidimos, pues como os decía antes, interponer, hacer pública la querella, ¿no? Al final es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Ese tipo de gestión. Respecto a lo que dices a nivel de que esa rueda de prensa propició el tema de las reuniones, preguntarte por la actualidad de esas reuniones justamente. ¿Crees que las autoridades políticas han reaccionado como toca o crees que deberían haber sido más contundentes? ¿Crees que alargarán esta versión hasta que se cumpla ese plazo establecido o crees que puede haber otra prórroga de esta AT? Yo, vamos a ver, si nos atenemos a lo que dice la ley escrupulosamente, esto no se puede alargar. O sea, las autoridades han sido, bueno, yo entiendo que se trata de un tema que es delicado, pero no me cabe ninguna duda que hay que cumplir la ley, porque imaginaros que ahora hubiera una prórroga, que hubiera, a Meriton se le permitiera, porque aquí estamos hablando de una obligación que le corresponde al máximo accionista. O sea, aquí no olvidemos que el que tiene la obligación de ejecutar esto es el máximo accionista, que es el que tiene el poder ejecutivo dentro del club. Por lo tanto, es Meriton la que tiene que mover ficha y cumplir con los compromisos que tiene marcados. Y si no lo hace, aquí estamos 47.500 accionistas pequeños en los que, bueno, vamos a ser perjudicados gravemente por la actuación de Meriton, y de ahí que eso también esté en la querella, ¿no? Entonces, yo creo que las autoridades han sido correctas, han dicho lo que hay. Yo creo que no les han dado ninguna expectativa de nada más, que lo que han dicho es que empiecen y que acaben en los plazos. Y yo entiendo sinceramente que a mí no me cabe en la cabeza que se produzca ningún tipo de ampliación de plazo, ni que se produzca ninguna mejora de la situación para Meriton, porque es que llevan 6 años sin hacer nada, y por lo tanto creo que ya tenían que haber actuado, y si no lo han hecho tendrán que explicar por qué. Porque en el business plan que presentan a Bankia cuando entran, todo esto creo que estaba contemplado, y así lo han manifestado. Yo creo que la señora Lei Jun-Chan, incluso yo recuerdo una rueda de prensa de Aurelio Martínez, en donde, en un tono que me pareció incluso hasta altivo, dijo que el estadio estaría acabado el día del centenario, y que esto era un compromiso de Meriton. Por lo tanto, yo entiendo que esto han tenido tiempo más que suficiente, y que las autoridades lo que no pueden hacer ahora, porque creo que podrían incluso caer en una prevaricación administrativa, es prorrogar plazos cuando sinceramente no toca. Meriton tenía que haber actuado, y si no lo ha hecho, pues tendrá que responder por lo que no ha hecho y que tenía que haber hecho, ¿no? Antonio, para los oyentes que no lo sepan, ¿qué pasa si el Valencia no cumple esa fecha, ¿no? de mayo de 2021? ¿Qué puede pasar? Pues, ¿qué puede pasar? Pues que la ATE podría caer, y al caer la ATE estaríamos hablando de un quebranto patrimonial para el club y para los pequeños accionistas, pues entre 120 y 140 millones de euros, ¿no? Entonces, pensar que ahora mismo nosotros lo que tenemos ahí, gracias a esta actuación territorial estratégica, es un suelo urbano, en donde tenemos la posibilidad de construir 100.000 metros de techo, para que la gente lo entienda, de viviendas, y automáticamente, si decae esta ATE, pasaríamos a tener un equipamiento, pues bueno, en este caso deportivo, y el equipamiento deportivo, pues el valor pues no sería ninguno, ¿no? Entonces, fíjate a nivel de balance es lo que supondría para el Valencia. Y esto es una negligencia de las personas que durante estos 6 años han regido los intereses del club, y son personas de Meriton, son personas que han tenido capacidad ejecutiva, y sabiendo que este era un compromiso que era ineludible y que debían actuar sobre ello, y que yo en las últimas 3 juntas de accionistas así se lo hice saber a los diferentes presidentes, a la señora Lei Jun-Chan y al señor Murti, les hice saber que este tema nos preocupaba y que tenían que empezar a trabajar sobre ello. Nunca nos quisieron escuchar a los pequeños accionistas, y ahora el quebranto patrimonial sería clarísimamente una administración desleal,
y que por eso nosotros nos hemos visto en la obligación de presentar esta querella, ¿no? Claro, porque al final Meriton puede hacer las cosas mejor o peor, pero una de las cosas que también valoraba Miguel Durán durante esa comparecencia son Sí. las palabras oscurantismo y opacidad en la información, ¿no? Meriton en estos 6 años prácticamente, por no decir, es que casi nunca nos ha manifestado nada. No hemos podido tener transparencia de cuentas, de nada, absolutamente de nada, y sobre todo en este tema tampoco. El único que a lo mejor a nivel del estadio ha hablado ha sido Mateo Alemán en los últimos años. Bueno, Alex, tú sabes muy bien que ya la primera opacidad, que para mí es imperdonable, es que las juntas de accionistas se cierren a cal y canto. No pueda entrar la prensa, no se puede informar, no podamos tener audios de lo que pasa ahí, no podamos... bueno, yo creo que la gente merece ser informada. Estamos hablando de un club que tiene 47.500 accionistas y que no pueden ir todos a las juntas, ¿no? Y por lo tanto debería haber ese derecho de información, debería estar más claro y más recogido. Meriton ha optado por la opacidad. Cada vez que le hemos pedido algo en las juntas de accionistas, y yo he sido de los más incisivos, de los accionistas más incisivos, he pedido información sobre las relaciones con el señor Méndez, le he dado una relación a la señora presidenta en su momento y al señor Murphy en la última junta de que ha movido compras y ventas de jugadores por valor de casi 700 millones de euros con las correspondientes comisiones que se han cobrado. He pedido esa relación y he pedido que se me explique por qué se trabaja con el señor Méndez cuando hay otros representantes de jugadores y cuando hay otros jugadores que pueden ser mejores para el Valencia. Pero aquí está claro, aquí el beneficio y el interés siempre es el del señor Méndez y lógicamente el del señor Lima en este caso, ¿no? Porque para mí, lo tengo claro, van bastante de la mano en esto, ¿no? Nunca nos han querido informar, nunca nos han querido explicar, les hemos hablado de la ATE, no han querido dar una fecha para iniciar las obras, les hemos hablado de algunos jugadores que se han comprado con informes médicos desfavorables y que estaban lesionados y en algún caso que no era apto para algún jugador en concreto para poder jugar en un equipo como el Valencia, y todo esto siempre el señor Méndez por detrás, siempre con el beneplácito de los señores de Meriton que gobiernan el club y en detrimento del Valencia Club de Fútbol y de los 47.500 pequeños accionistas. Y esto, lógicamente, como no podía ser de otra manera, nosotros, al recopilar pruebas y al tener indicios bastante evidentes de esta actuación, pues nos vimos en la obligación de, al final, interponer esta querella, ¿no? Buenas noches, Antonio. Soy José Marta. ¿Qué Antes tal, de, José? antes de entrar, de profundizar un poco más en el tema Méndez y, por ejemplo, esos jugadores que han venido lesionados, porque todo el mundo se acuerda ahora de Mangala, pero tenemos antes a Siqueira, que aún fue casi peor el caso. Yo quería profundizar un poquito más en el tema del estadio, porque nosotros tenemos por aquí el vídeo de las declaraciones de Aurelio Martínez, por el que nadie pregunta, que me llama la atención que sí que hay gente que quiere meter o no quiere meter a Amadeo Salvo. Hoy, por ejemplo, tú mismo decías que en Twitter, cuando has mencionado que venías, que llama la atención que esté callado. Eso no es echarle la culpa de nada, simplemente es que llama la atención que viendo todo lo que esté pasando, no diga, oye, esto no es lo que me dijeron. Pero, volviendo al tema este de Aurelio Martínez, yo recuerdo perfectamente esa rueda de prensa en la que dice que se iba a poner las parcelas a la venta, a subasta, de hecho, a partir de 150 millones de euros, y a partir de ahí lo que se sacara, todo para el Valencia. Si no había una oferta que llegara a esos 150 millones de euros, perdón, ese dinero lo ponía alguna de las empresas de Peter Lim y el Valencia empezaba el estadio. Eso está el vídeo ahí. Y luego, además, recuerdo, ya fuera del Valencia, Amadeo Salvo, porque se dice que es que este contrato se cambió a última hora. Pero es que yo recuerdo que después de salir del Valencia ya Amadeo Salvo habla de que el contrato está escrito en inglés y hay un tema con una palabra de si es un compromiso pero no una obligación por la traducción el hecho de que esté antes o después del centenario, pero sí que habla de que eso está en el contrato. Entonces no acabo de entender por qué no sale el propio Aurelio Martínez, alguien de la fundación, algún patrono que no sea de Meriton Holdings, con ese contrato diciendo, esto habrá que cumplirlo algún día. Bueno, lo has explicado muy bien. Sinceramente, mira, vamos a ver, en cuanto al tema de Aurelio Martínez, yo me sorprende profundamente. Él dijo, y lo dijo muy clarito, y además en un tono incluso con cierta altivez, porque recuerdo perfectamente esa rueda de prensa, en donde él dijo que las parcelas valían 150 millones, que estaban a la venta en ese precio, que era lo que valían, y que si no había nadie que las comprara, el señor Lim pondría los 150 millones y se quedaría en las parcelas para promover todo lo que tenía que hacerse en la ATE. Esto lo dijo muy claro.
En cuanto al tema de Amadeo Salvo, yo lo he dicho hoy en Twitter a preguntas de un aficionado, de un accionista que me decía, ¿qué opinión tienes de que Amadeo Salvo no diga nada, que esté callado? Hombre, para mí es una gran decepción, yo no me escondo, yo lo digo muy claro. A mí Amadeo me habló de Peter Lim, me explicó lo que venía a hacer Peter Lim al Valencia. Yo pues creí que la única solución en aquel momento era vender el club. Ya he dicho en la rueda de prensa, lo he dicho durante varios años, que me arrepiento profundamente de haber apoyado esa decisión, pero creo que Amadeo Salvo hoy tenía que salir, tendría que hablar. Fue el presidente que encabezó el proyecto de venta, fue el presidente de las grandes manifestaciones, de plantarle cara a la entidad bancaria en aquellos momentos, y yo no puedo entender que una persona tan vehemente, tan convencido de sus ideas, tan luchadora por lo que en aquel momento entendíamos todos que podía ser el bien del Valencia, ahora ante esta debacle tan grande, ante estos 6 años que para mí son absolutamente vergonzosos de las actuaciones que ha hecho Meriton en el club, esté callado y no diga ni media palabra. Yo creo que esto es una gran equivocación de Amadeo. Si tengo ocasión de poder hablar con él algún día, se lo diré, que él tiene que salir y hablar, tiene que salir y explicar lo que opina de toda esta gestión de Meriton, y se tendrá que poner en contra, porque es que no queda otra. Es que Meriton está desguazando el club. Es que esto, cualquier persona que tenga un poquito de sentido de la profundidad y analice los 6 años y vea todo lo que ha estado ocurriendo aquí, se dará cuenta de que lo que nos vendieron a nosotros, a todos los aficionados, lo que le dijeron a Bankia, que esto también es otro tema que tenemos que poner negro sobre blanco. A Bankia le presentaron un business plan en donde en 5 años el Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva ganaba 140 millones de euros, y estos señores en 5 años han perdido 127 millones de euros. Alguien nos tendrá que decir por qué Bankia calla, por qué no dice nada, por qué Amadeo Salvo calla, por qué aquí nadie dice nada, cuando lo que están haciendo es absolutamente alarmante. Has tocado también el tema de los jugadores. Si quieres entramos a valorarlo. O sea, es verdad, lo de Siqueira es una auténtica vergüenza lo que hicieron. Nosotros tenemos pruebas que porque además quiero recordar que además se le ficha, por lo que se comentaba en aquella época, en los mentidores del fútbol, era que el Atlético de Madrid no podía cubrir su fair play financiero, tenía que sacar a un jugador, y tú le haces el favor de sacarle a Siqueira cuando encima estaba lesionado. Bueno, y además pagando un traspaso, además pagándole una ficha, es sí, decir, para que un quebranto para el Atlético de Madrid. Claro, un quebranto para los intereses del club. ¿Y un beneficio para quién? Para el de siempre, para Jorge Méndez, que supuestamente, y vamos a ver si lo conseguimos probar, pues está de acuerdo con Peter Lim en todo esto, ¿no? Has hablado, Antonio, hasta 700 millones, ¿no? En esas transacciones de euros. ¿Te refieres a Jorge Méndez en la gran parte? En operaciones de compraventa de jugadores intermediadas por Jorge Méndez, nosotros tenemos cuantificado, es un dato que no es exacto porque, como comprenderás, el oscurantismo es tan grande que claro, no podemos descifrarlo, pero más o menos lo que se ha ido publicando en los diferentes medios durante estos 6 años de las operaciones de compra y venta, y casualmente algunos jugadores que estaban representados por otros intermediarios y que de golpe y porrazo han perdido esa representación, esos intermediarios, y han pasado a estar representados por Jorge Méndez y han acabado recalando en el Valencia. Pues esto a nosotros nos da una cifra cercana a los 700 millones y unas comisiones que se ha llevado el todopoderoso representante de jugadores aproximadamente entre 90 y 95 millones de euros. Pero son cifras que son absolutamente escandalosas. Alguien tendrá que darnos una explicación, alguien tendrá que decir por qué se ficha a Siqueira en esas condiciones, o a Mangala, o alguna operación más de las que, como te digo, tenemos pruebas bastante evidentes que demuestran que el Valencia ha sido expoliado en todas estas operaciones por unos señores que han decidido, pues, bueno, hacer todo este tipo de negocios sin mirar por el bien de lo que es la entidad ni los 47.500 pequeños accionistas que estamos ahí también. Y entonces, pues por eso al final nos vimos en la obligación de presentar la querella, ¿no? Además que estamos viendo que ya no solo con el Valencia parece ser ese juguete de Jorge Méndez, también lo estamos viendo con el Wolves en la Premier League, lo estamos viendo pues con, por ejemplo, el Benfica, con este tipo de clubs, ¿no? Que parece como que los tiene ya en su poder y va continuamente ejerciendo pues esas compraventas. Hay que decir que aquí hicimos en el Templo hace unos pocos meses una tabla de lo que se podía o no haber llevado Méndez estando Mateo Alemán
y no estando Mateo Alemán. Y la diferencia es clarísima. Con la dirección de Mateo Alemán, Jorge Méndez perdió mucho dinero. Bueno, ese es otro tema que también lo relatamos en la querella. Mira, en la última junta de accionistas se produjo un hecho muy vergonzoso. O sea, nosotros, bueno, había un accionista que es veterano, que lleva muchos años, bueno, que vive la actualidad del Valencia, y bueno, Antonio Fuentes, que es un buen amigo, y le hizo dos preguntas. En dos ocasiones le preguntó lo mismo al señor Murti. Le preguntó si él se sentía capacitado para sustituir al señor Alemán, porque recordemos que la gran gestión del señor Murti es descabezar a Mateo Alemán de director general y director deportivo, y descabezar a Marcelino García Toral como entrenador, cuando tenían a la plantilla de cara, cuando habíamos hecho una campaña extraordinaria, cuando por primera vez se les había dejado llevar el club, y el club estaba en manos de profesionales que podían fichar mejor o peor, o equivocarse en unas cosas o en otros, pero como mínimo teníamos unos profesionales al frente del club. El señor Murti, supongo que por órdenes del señor Lim, pues deciden que ese juguete ya se había terminado, que la pelota era de ellos, y que bueno, si la tenían que pinchar, la pinchaban ellos, y deciden destituirlos. Nosotros en la Junta de Accionistas tuvimos un rifirrafe importante con el Consejo de Administración y con el señor Murti, y no nos contestaron. El señor Fuentes hizo esta pregunta en dos ocasiones, y yo advertí y les dije: lo que ocurra esta temporada será culpa de esta decisión caprichosa que ustedes están tomando, porque no nos daban un motivo claro. Lo único que nos dijeron es que Mateo Alemán no estaba alineado con el proyecto. Claro, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿con qué proyecto no estaba alineado Mateo? Pues evidentemente con el proyecto de Lim y Méndez, de la compraventa de jugadores, de su negocio particular. No estaban alineados con esto, claro, y por eso los cesan y por eso se los cargan. Desde luego, desde fuera da un poco la sensación de que después de esas 2 temporadas en las que ellos se dedican a jugar al PC Fútbol para los de mi época, a hacer fichajes y demás, y ver que hacen 2 temporadas nefastas, quedando el Valencia 2 años seguidos el 12, dicen: bueno, me he cansado del juguetito, vamos a poner a alguien que lo lleve, y ya en cuanto pueda me lo quito de encima. Llega Mateo Alemán, te mete 2 años en Champions. Ellos mismos dicen que la primera temporada de Mateo Alemán es la primera temporada que se paga a los bancos. En esta última temporada, antes de cargarse Mateo Alemán, vuelven a decir, sin querer decir que lo hace Mateo Alemán, que es la temporada con el presupuesto y los ingresos más altos de la historia del Valencia Club de Fútbol. Ven que el juguetito vuelve a dar dinero y vuelve a dar volumen de negocio, y de la sensación que dicen: no, ahora que otra vez aquí hay movimiento de dinero, quítate tú, Mateo, que me molestas y no me has dejado traer a, pues parece ser que fue Fekir, que fue Otamendi, ese movimiento de dinero y esas ventas que se querían hacer, pensando solamente en eso, en mover dinero y no en el Valencia Club de Fútbol. Así es, lo estás explicando muy bien. Es realmente alarmante la forma caprichosa que tienen de hacer con nuestro Valencia, y vuelvo a repetir: ellos no son los dueños del club. Que quede muy claro, Meriton es el máximo accionista, y como máximo accionista pilota el club y toma decisiones, pero tiene que rendir cuentas a los 47.500 accionistas minoritarios, que también tenemos nuestro porcentaje. Y por lo tanto, si ellos actúan con desprecio hacia los pequeños accionistas, no cumplen con la ATE, no pagan la nómina de los jugadores, hay cuestiones económicas que son flagrantes. O sea, que a mí me gustaría, cuando la gente dice: bueno, pero aquí nadie los pone, que los ponga alguien, porque es que mucho hablar pero pocos cacaos, que alguno en Twitter va diciendo estas cosas. Pasa que, por desgracia, también van muy teledirigidos. Aquí hay que explicarle a la gente que el señor Lim compra unas acciones y paga un dinero, pone un dinero por esas acciones. Los 47.500 accionistas restantes hemos comprado también nuestras acciones y hemos puesto el dinero. El que tiene 11 acciones ha puesto sus 550 euros. El que tiene sus 1.000 acciones ha puesto 55.000 euros. Y así, progresivamente, entre todos hemos puesto el dinero. Y si luego el señor Lim ha prestado algún dinero al club, lo ha prestado con la garantía de los derechos de traspaso de los jugadores o los derechos de televisión, y con la garantía de que cobra un interés. O sea, tiene garantizado el cobro y cobra además un interés por prestar ese dinero. O sea, que esto de que Lim los pone y ha puesto 200 y ha puesto 300... No. El señor Lim ha puesto el dinero que ha puesto y ha comprado sus acciones, como todos. Y luego ha hecho unos préstamos que se los garantiza con los derechos de traspaso de los jugadores y cobra un interés por ello, que quede muy claro.
que parece que aquí el único que ha puesto dinero es Lim. No, aquí hemos puesto el dinero, el señor Lim el que más, y por eso pilota el club, y los 47.500 accionistas restantes también. Si no recuerdo mal, el Betis, Manuel Ruiz de Ropera, se lo queda así, a base de hacerle préstamos al equipo y cobrárselos con las acciones. Y esto también son un tipo de operaciones vinculantes que, bueno, que yo desde mi punto de vista, los auditores tendrían que haber hecho alguna mención más especial y algún control más sobre cómo se han hecho y cómo se han orquestado. Porque mira, otra de las cuestiones que planteamos en la querella, y lo explico porque se ha filtrado, y quiero dejar muy claro que nosotros no hemos filtrado nada. Esto no sabemos de dónde ha salido la filtración. Parece ser, por lo que dice algún periodista que tuvo la querella, que sale de la propia audiencia, del decanato, donde se produce el reparto. Hay que decir, bueno, lo que te estaba diciendo, ¿no? Que se filtra la querella, nosotros no tenemos conocimiento más que cuando a mí me llaman para decirme, oye, envíame la querella, porque me llaman diferentes periodistas y me piden que les envíe la querella. Yo digo, oye, pero vamos a ver, si la querella nosotros no la vamos a hacer pública ni vamos a decir nada sobre ella. Y lo que me están diciendo es que se ha filtrado íntegra, pero es que hasta los testigos que pedimos, bueno, no sé si lo habéis visto, pero creo que ha salido en varios medios. Yo preguntarte, Antonio, como empresario que eres, tú tuvieras una empresa, ¿pondrías al frente a una persona como Anil Murthy, viendo todo lo que ha hecho respecto a la afición, esas muestras de desprecio, yo creo que constantes, y que aún así siga? Es o falta de empatía de Peter Lim, falta de interés, además nunca sale a hablar. Como empresario, ¿ves esto normal? Porque no acaba de entenderse. No. Mira, me ha gustado mucho las palabras de Sandra Gómez, la vicealcaldesa de Valencia, en el comunicado que hizo el otro día el ayuntamiento. Uno de los puntos en donde pedían de que hubiera más empatía, de que no se maltratara de esta manera. Oye, nos hemos tenido que desayunar hace 4 días con que a la agrupación de peñas la sacaban después de, creo que 15 años o 20 años de los locales que ha ocupado siempre, y todo porque la agrupación de peñas ha mostrado crítica con el señor Murthy y con la gestión de Meriton. Es lamentable, el señor Murthy ha hecho callar a Mestalla. Es que, vamos a ver, hay que ser un poquito generoso. Mira, obteniendo éxitos tienes que ser generoso. Imagínate cuando lo que estás obteniendo son desastres como los que se están obteniendo. Tú no puedes ir por ahí, porque escúchame una cosa, y estarán de acuerdo los aficionados conmigo, si estuviéramos asistiendo a Mestalla porque no tuviéramos la pandemia, posiblemente el señor Murthy no podría ni sentarse en el palco, ¿eh? Yo tengo una opinión muy personal sobre el tema de Anil Murthy, y creo que, porque al final Peter Lim por algo tiene que tener el dinero que tiene. Yo creo que es muy listo en ese aspecto, y que lo que está haciendo es aguantar lo máximo posible a Anil Murthy, para que si ahora esta temporada empieza torcida, o en el momento que, por ejemplo, como decías tú, pueda haber gente y demás, y se giren al palco, siempre va a tener una persona para decir, no, es que era él que me tenía engañado, como se intenta vender muchas veces desde muchos medios, que es que Anil es el que le tergiversa las cosas a Peter Lim, que hace cosas sin que se sepa del todo en Singapur lo que está pasando. Mi opinión personal es que obviamente sabe perfectamente todo lo que pasa en su club, pero que ahora mismo va a ser, como fue en su momento Lei Jun, la cabeza de turco de Anil Murthy, ¿sí? O sea, de Peter Lim. Si todo se tuerce, se echará la culpa de todo lo que se ha hecho ha sido porque era lo que Anil decía. Pero esto no se lo cree nadie. Yo creo que oye, hasta los niños pequeños se pondrían a reír si el planteamiento que hacen es este. Oye, ¿quién tomó la decisión de disolver la Curva Nord? De sacar a aquel grupo de animación tan fuerte. Oye, yo llevo muchos años viajando por muchos estadios, en mi etapa de consejero, pero luego como aficionado. Y te garantizo que la grada de animación de Mestalla era, te diría, la mejor de toda España. Yo conozco pocas gradas como la grada de animación de Mestalla, y la Curva Nord hacía un papel espectacular. Pues este señor aprovecha. Yo, de verdad, en estas cosas hay que ser muy serios. Lo que tú no puedes es cargarte una grada, desmantelarla, porque en un momento determinado dices que son ultras. Pero por el amor de Dios, aquí estamos hablando de fútbol y lo que esta gente hacía era animar. Yo llevaba años y años viendo a esta gente animando en los partidos, y no creo que fueran merecedores de esta forma de actuar del señor Murthy. Y desde entonces todos sabemos lo que ha ocurrido con la grada de animación.
ha quedado muy desangelada. O sea, un presidente no puede tomar todas estas decisiones, hacer callar a la afición, luego las salidas de tono que ha tenido, o sea, esa prepotencia en las juntas de accionistas, parece que es un emperador romano. Es que no, esto no funciona así en España. Y el señor Murti a veces debe pensar que está en Singapur, pero es que está en España. Y España es un país democrático, España es un país que tiene unas costumbres, unas tradiciones, en donde la gente intentamos ser un poquito más correctos, intentamos dialogar más, intentamos, llegar a acuerdos, intentamos... Yo te digo, lo de la agrupación de peñas mismo, te pones a leer los comunicados que ha hecho, o cuando ha cogido el señor Murti y ha lanzado un comunicado criticando a un periodista como Héctor Gómez, poniéndolo a parir, llamándolo irresponsable, y utiliza un comunicado oficial del Valencia para hacer esto. Esto no se había hecho en la vida. Y luego lo amenaza con que lo va a denunciar y luego no se atreve, porque es que es todo un sinsentido, es un desprestigio para el Valencia. Pero a mí me da igual que sea el señor Murti que sea otro. Al final lo que os quería decir es Meriton. O sea, a mí no me pueden decir ya, no, es que ahora el señor Murti lo hemos echado y viene otro y no se preocupen que esto ahora va a funcionar diferente. Es que esta historia ya llevan 6 años. Aquí ha estado la señora Lei Funchan, ahora ha estado el señor Murti, y las cosas han ido de mal en peor. Y ya es una cuestión de mérito, no es una cuestión de las personas que pongan, es una cuestión de mérito. Por lo tanto, yo ya el crédito para mí lo han perdido, y ahora lo que tendrán que responder delante de la justicia de todas estas actuaciones que nosotros describimos punto por punto y que entendemos que son claramente delictivas, y que tendrán que responder por ellas. Antonio, buenas Sí. noches, soy Quique. Una pregunta a relación a todo esto, ¿vale? Porque sabemos que es Meriton el que está haciendo cada vez más grande esta de Blackley. Pero es que a mí me resulta extraño que nadie desde dentro del club, o gente que ha estado dentro del club y ha estado viviendo en sus propias carnes todo esto, salga a hablar y diga claramente lo que realmente es Meriton. Porque ni Salvo está dando la cara para decirlo, ni Bankia ha dicho que Meriton le ha engañado, porque, según has dicho tú, fue una mentira ahí bien grande, ni los jugadores que se acaban de ir este año han hablado claro de lo que es Meriton y de lo que está torpedeando a este nuestro club. Bueno, te hago un pequeño inciso. Yo el otro día, Rodrigo Moreno, de una manera muy elegante, creo que dijo muy poquito, pero lo dijo muy claro y se le entendió muy bien. Sí, de hecho es el único que muy elegantemente y sin parecer que lo iba a decir, de unas cuantas guantas sin manos. Sí, pero parece como que hayan clausulas de confidencialidad en las cosas, ¿no? Es algo extraño. Es una manera de decirlo, ¿vale? Sin decirlo así, Alex, pero es una manera de decir, sí, tú te vas de aquí, pero no puedes hablar. Exactamente. Bueno, pero fíjate una cosa. Afortunadamente, con esta acción que hemos emprendido nosotros, el grupo que represento con el Bufete Durán, una cosa es que lo pidamos los accionistas en las juntas, otra cosa es que los aficionados lo pidan en Mestalla, otra cosa es que los periodistas, a través de vuestros canales de comunicación, también demandéis todo lo que demandáis. Y otra cosa es que llegue su señoría y empiece a pedir documentos. Aquí ya la broma se ha terminado, ¿eh? Y estoy convencido que la querella se va a admitir a trámite, y estoy convencido, nosotros pedimos muchísima documentación que el Valencia va a tener. Los señores de Meriton, que ahora circunstancialmente rigen los destinos del club, van a tener que aportarla. Y se va a poner negro sobre blanco muchísimas cuestiones que no han querido informar nunca, y se van a saber muchas cosas. Y cuando nosotros presentemos toda la documentación que ya hemos presentado y parte de la que vamos a presentar, porque la semana que viene ampliaremos la querella, de verdad, estos señores van a tener que empezar a darse cuenta que aquí esto es un país que no tiene nada que ver con el suyo, que aquí las cosas se hacen de otra manera, que aquí no se puede gestionar de la manera que están gestionando, y que cuando uno comete estas irregularidades las va a tener que pagar. Antonio, ¿habéis pensado algo en caso de que la querella al final no sea admitida? ¿Tenéis un plan B? Bueno, vamos a ver, yo te soy muy sincero, ni nos lo planteamos, con todo el cariño y con toda la humildad del mundo. No nos lo planteamos porque creemos que está muy argumentada, donde hay indicios muy claros y donde creemos que, hombre, este tipo de cuestiones que planteamos, como mínimo se tienen que investigar y se tiene que ver qué pasa. Yo estoy convencido, pero en el caso de que no la admitiera este juzgado de instrucción, siempre tienes el órgano superior al que le puedes plantear un recurso, y en este recurso pues tendríamos una segunda oportunidad. Pero ya te digo, nosotros ni nos lo planteamos, creemos que hay suficiente documentación
Piensa que citamos a declarar a 20 y tantos testigos, gente que ha estado en el club, que posiblemente se marchan del club y no quieren hablar y no quieren decir nada porque, bueno, tienen que seguir viviendo del mundo del fútbol, y muchas veces entre los clubs, pues que una persona se vaya y diga según qué cosas, pues no es del agrado de nadie, pero cuando ya te requiere la justicia para que declares y para que digas lo que sabes, no te queda más remedio que decir la verdad, porque cuando vas como testigo, tu obligación es decir la verdad, y si no dices la verdad, y en alguna cuestión entras en claras contradicciones con otras personas o con otros testigos o incluso con los que estamos acusando, pues te puedes empezar como testigo y puedes acabar como imputado, ¿no? Antonio, un par de cositas, viendo lo que nos está poniendo la gente en Twitter, son un poquito más personales. Para empezar, para que nos hables de tu época como consejero en el Valencia Club de Fútbol con Manolo Llorente, porque se te echa, por lo que estamos viendo en las redes, mucho en cara, pero yo quiero recordar que duraste bastante poco, porque te fuiste tú. Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que ahora hay algún periodista, y oye, es muy libre de hacerlo, porque Dios me libre de yo enmendarle la plana a nadie, al revés, pero lo que no se puede es en aquellos años salir en televisión y en la radio diciendo que Antonio Sese ha sido el único consejero digno, que ha dimitido, que se ha marchado por no estar de acuerdo con lo que se estaba planteando allá dentro del Consejo, y ahora 6 años después, porque interesa, pues ahora se dice que no, que yo estaba en el complot de New Cobalt, que yo estaba en el complot para saquear al Valencia, o sea, cuestiones que son muy delicadas y que si al final pues siguen en esta línea nos veremos obligados a estudiarlo por si hubiera algún delito en esas afirmaciones, que creo que son graves. Pero en yo el caso de esta, consejo... tú te fuiste y todo eso continuó, ¿no? O sea, que te hubieras mira, ido perdiendo tu parte, por así consejo... decirlo, que no tendría mucho sentido. Mira, yo os cuento, yo estuve en el Consejo y no me gusta hablar del pasado porque realmente ahora la situación tenemos que ir, porque hay gente que quiere, hablando del pasado y hablando de Llorente, no hablar de lo de ahora, ¿no? Y entonces esto es una estrategia que a mí personalmente me parece muy triste porque aquello pasó hace 8 años, entonces ahora no tiene ningún sentido irnos tan atrás, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo explico rápidamente. Yo entro en el Consejo porque se marcha Javier Gómez, que era vicepresidente del club, a la Liga de Fútbol Profesional, y en aquel momento pues a mí se me propone porque éramos de los mayores accionistas minoritarios, ¿no? Y entonces, pues bueno, a mí la asamblea en una junta de accionistas me votó el 99% de la gente y me convertí en consejero del club. Yo cuando llego, pues intento, pues bueno, lo que he hecho siempre en todos los sitios donde he estado. Soy una persona que tiene mis ideas, o sea, tengo mis ideas, tengo mi carácter, tengo mi forma de entender los negocios, tengo mi forma de entender pues un club de sentimiento como el Valencia, y yo propuse cosas pues que a lo mejor en aquellos momentos, pues por la situación de deuda que tenía el club, no conseguí que se llevaran a cabo. Y entonces al final, por diferentes diferencias con el presidente, tomé la decisión de dimitir en 2013 y me marché. Oye, creo que fui el único consejero que había dimitido de motu propio, ¿no? Cogí, me fui y, oye, para los que dicen, no, es que tiene ánimo de protagonismo, pues mire, pues fui el único que dimití y me marché. Por lo tanto, que no mareen a la gente, que no le cuenten mentiras, que yo fui el único que me marché porque no estuve de acuerdo con muchas de las cosas que se estaban planteando allí, con otras estaba de acuerdo, pero con algunas cosas que eran importantes para mí, al no estar de acuerdo preferí marcharme y dimitir. Y entonces yo no tuve nada que ver con todo eso que están contando, ¿no? Y una última cosita también en Twitter, aunque también es del pasado, se te echa mucho en cara, aunque es algo que yo creo que prácticamente se nos podría echar en cara a todos, que en su momento apoyaste la llegada de Peter Lim y ahora estés en contra. Pero bueno, yo creo que al final eso es como... Bueno, todos nos ilusionamos como en una relación nueva y al final pues la relación se ha ido al garete. Bueno, lo expliqué en la rueda de prensa, llevo varios años ya explicándolo. Yo me arrepiento profundamente de haber apoyado esa operación. Lo llevo diciendo varios años. Y yo creo que en la vida hay veces que todos nos equivocamos y lo que tenemos que hacer es, oye, levantar la cabeza y decir, señores, me he equivocado, pedir disculpas. Yo las he pedido. El día de la rueda de prensa creo que lo dije muy claro y muy alto. Me arrepiento profundamente de ello. Creo que como muchos valencianistas fui engañado, porque al final tú te das cuenta que, oye, yo estuve 2 años callado porque creí que había que dejarlos trabajar y dejé trabajar a Meriton, aunque hubo decisiones, y no hace falta que os las cuente, lo de Gary Neville, decisiones que yo vi que no eran nada profesionales y que no eran en bien del Valencia, pero bueno, callé porque entendí que en aquellos momentos había que dejarlos trabajar, ¿no? Pero con el paso del tiempo y decisiones que se han ido tomando que han sido nefastas y muy perjudiciales para el club, al final, pues bueno, acabas
poniéndote en contra de algo que yo creo que a todos nos ha pasado, o como mínimo a gran parte de la afición y de los accionistas del Valencia, ¿no? Que nos hemos ido dando cuenta con el tiempo de que esto al final era un desastre y que están llevando el club a la ruina, porque, mira, yo cuando me marcho del Consejo en el 2013, nosotros la deuda la dejamos en unos 395 millones de euros, creo recordar, ¿eh? Hoy en día la deuda que tiene el club a 30 de junio del año pasado es de 560 millones de euros. Muy posiblemente el año que viene la deuda sea superior a los 620 millones de euros. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo dije también en la rueda de prensa, ¿no? Yo llevo ya 2 años en las juntas de accionistas hablando de temas económicos. Y fíjate que esto es un club de fútbol, pero la gente tiene que entender que cada día más las sociedades anónimas deportivas, el tema económico va íntimamente ligado al tema deportivo. Con una mala gestión económica, la plantilla deportiva cae. Con una buena gestión económica se consiguen éxitos, se ganan, por lo general, no es una regla exacta, pero esto es lo de siempre, ¿no? Si somos profesionales, hacemos bien las cosas, ponemos a profesionales en los puestos, porque al final una dirección deportiva tiene que estar en manos de auténticos profesionales, y si es una dirección deportiva colegiada en donde hayan 3 o 4 personas responsables, que tengan un montón de jugadores, que tengan un montón de scouting, que se busquen esos jugadores inversión, que yo siempre he defendido que nosotros tenemos que potenciar muchísimo más la escuela, que tenemos que tener una escuela de primerísimo nivel. La escuela yo creo que se ha quedado obsoleta, la que tenemos. Solo hay que ir a ver la que tiene el Villarreal y la que tenemos nosotros. Y yo he visitado las instalaciones y os lo puedo decir, ¿no? Creo que hay muchas cosas que mejorar. Yo siempre he dicho que era importante apostar por la escuela, importante apostar por jugadores jóvenes que te pudieran costar 500.000 euros, 1 millón de euros, que pudieras incorporarlos al Mestalla, al Valencia Mestalla, desfogarlos, ponerlos ahí a rendir, porque eso al final no es gasto, eso es inversión. Preguntarte... Dime. No, acaba y te pregunto pues, bueno, lo que te tema. decía, que eso al final es inversión, y si nosotros ese modelo de club conseguimos que funcione, pues, oye, la idea ¿cuál es? Pues rebajar la deuda, poder comprar y vender jugadores, porque al final todos los clubes lo tienen que hacer, pero no en beneficio solo del señor Méndez y el señor Lim, sino en beneficio de la entidad, ¿no? Para terminar ya la entrevista, Antonio, que nos quedamos sin tiempo de programa, estamos a punto de terminar, preguntarte ya a nivel deportivo, por la actualidad del Valencia. Entiendo que por la gestión de Meriton se sea pesimista, ¿no?, de cara a esta temporada, pero ¿confías, aunque sea un poquito, en Javi Gracia y en los malabares que tenga que hacer y en su filosofía de conectar con los futbolistas para intentar salvar la temporada y por lo menos entrar en Europa League o pelear por la Champions, que me parece ahora mismo una quimera? Mira, vamos a ver, yo decía hace un momento que el tema económico va íntimamente ligado al tema deportivo. Creo, y vosotros me corregís si digo algo erróneo, que han habido 7, 8 salidas y no ha entrado ni un solo refuerzo. Tenemos una plantilla que, hay que decirlo, que es inferior a la que teníamos el año pasado. Y esto es así, no podemos engañarnos. No se le puede decir a la gente, no, es que tenemos mejor plantilla. No es cierto. Han salido jugadores pesos pesados que el año pasado hicieron, en algunos casos, unas campañas aceptables, y hoy en día no tenemos sustitutos. Luego, los técnicos, la gente que entiende de fútbol, y yo he escuchado últimamente alguna tertulia en donde hay gente de fútbol que habla, tenemos una serie de posiciones en donde nos hace falta refuerzos sí o sí. Y hoy por hoy va a empezar la liga ya, y tenemos posiciones que no están adecuadamente cubiertas, ¿no? Con esto que te quiero decir, hombre, ilusión, pues yo la voy a tener, porque al final yo soy valencianista y lo que quiero es que mi equipo gane y que mi equipo pues triunfe y ojalá podamos llegar lo más alto posible. El papel lo va a tener Javi Gracia, es verdad. Él va a ser una pieza angular de este proyecto. A mí me consta que está haciendo un grandísimo trabajo. Los que lo siguen, y muchos periodistas están hablando muy bien de él. Yo no soy un hombre de fútbol, no te puedo decir más que parece ser que para él es un reto personal y ha conseguido conjuntar bien a la plantilla y ha conseguido pues animarlos a pesar de los desastres del señor Murti, Meriton, con los impagos y con todas las historias que han salido estos días, ¿no? Por lo tanto, yo voy a tener esperanza, yo voy a intentar
centrarme en ver partidos y en darle el beneficio de la duda a Javier Gracia y que realmente la plantilla pues bueno funcione y se acople bien, porque bueno, nunca se sabe, el fútbol al final te da muchas sorpresas, ¿no? Pero si nos atenemos a datos concretos, en teoría este año tenemos pocas opciones de alcanzar los objetivos que un club como el nuestro merece, y un club como el nuestro que nadie pierda de vista que su objetivo siempre tiene que ser ir a la Champions. Bueno, no quiero ser pesimista, pero ya te digo, lo que ha pasado durante toda esta pretemporada, pues hombre, no me hace estar muy optimista, pero me quiero agarrar a lo que tú decías, a Javi Gracia y a su profesionalidad, pues para ver si realmente podemos conseguir pues ganar un buen conjunto, y bueno, y conseguimos alguno de los objetivos que te he comentado, ¿no? Pues Antonio, muchísimas gracias por participar aquí en el Templo del Gol, por darnos esta entrevista. Se me ha pasado el programa volando, la verdad. Y nada, decirte que esta es tu casa cuando quieras tener un micrófono, que obviamente tienes muchos, pero bueno, que esta también es tu casa cuando quieras. Oye, muy agradecido, os quiero dar la enhorabuena por el programa que hacéis. Creo que sois un grupo que lo está haciendo muy bien. De hecho, ahí están los datos, cada vez tenéis más audiencia, y entonces, bueno, pues agradeceros que me hayáis llamado, y yo, como no puede ser de otra manera, siempre estaré a vuestra disposición para lo que haga falta, porque creo que hoy estamos en un momento tan importante para el Valencia que todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que salir y dar la cara a cada uno desde el puesto y la responsabilidad que tenga. Entre todos tenemos que conseguir que estos señores nos dejen tranquilos y se marchen del Valencia. Perfecto, Antonio, pues muchas gracias también por tus palabras y a seguir trabajando para que siga subiendo la audiencia, por supuesto. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.